Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Cinco minutitos pasan de las 9, una horita menos en Canarias. Seguimos aquí con la tertulia, aquí en el estudio, General Manuel Monzón, y nos acompaña al teléfono Vicente Montañez. Vicente, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Vicente, hola Vicente, buenos días. Para todos. ¿Qué tal, Vicente? Bueno, pues nada, ahora mismo la actualidad económica prácticamente se convierte en actualidad diaria, cotidiana, ¿no? Estamos hablando que la bolsa americana, cada día que cierra con un mayor histórico o un récord histórico respecto al día anterior, y sin embargo hoy abríamos con el tema de la inflación, ¿no, Vicente? Así es, Pedro. Bien, desde luego lo sucedido ayer, la semana pasada con la elección de Trump no podía ser gratuito, y bueno, pues en previsión a los que, y me incluyo entre ellos, pensábamos que la situación de las bolsas iba a ser mucho más complicada en un primer arranque, pues el señor Trump, con ese golpe de efecto de asegurar dos medidas económicas importantes para la reactivación espectacular del consumo interno en Estados Unidos, que sería ese billón de dólares orientado a lo que sería la creación de las grandes infraestructuras americanas, y por otro lado esa rebaja de lo que sería la rebaja de los impuestos sobre las clases medias y sobre las empresas, pues lo que ha provocado es ni más ni menos que las bolsas vean ahí un interés muy alto, y sigan subiendo esas cotizaciones. Pero esto tiene un efecto contrario sobre algo que puede perjudicar enormemente, no a la economía americana, pero sí a la economía europea, que sería lo que sucedería con la deuda soberana. Es decir, básicamente lo que se está trasladando de los bonos a la renta fija todos los dineros, y lo que está haciendo es que la deuda está empezando a subir. Concretamente los bonos a 10 años se están viendo crecimientos equiparables a lo que teníamos prácticamente al principio de la crisis. Parece, Vicente, que sí, notamos en Europa en general muy contentos a Alemania. Hablo del tema Trump, como que a ellos les ha sorprendido menos este asunto, y por supuesto a los ingleses, ¿no? Que en ese sentido es, digamos, la sucursal americana en Europa. Vamos a ver, Pedro, yo creo que hay dos aspectos muy diferenciales. En el caso de Alemania, sinceramente, yo no creo que esté nada contento, ¿vale? Lo que sucede es que la señora Merkel tiene elecciones de aquí a la vuelta de la esquina. Tiene además dos problemas económicos importantes en estos momentos, y uno de ellos, el más principal, sería la banca y sobre todo Deutsche Bank. Deutsche Bank también es verdad que está bastante implicado en el negocio en Estados Unidos, pero ojo con el tema de los fondos de inversión de Deutsche Bank, porque podría ser un problema. Entonces yo creo que en el caso de la señora Merkel lo que está haciendo es una obra de teatro cara hacia la galería, ¿vale? Porque estoy convencido de que internamente no tienen que estar tan contentos con esta situación o con la que se le podría avecinar, teniendo en cuenta que la previsión de resultados electorales que se le presentan a la señora Merkel no son muy buenas. En el caso que comentas de Reino Unido, sin lugar a dudas, es decir, el Reino Unido estaba siendo, digamos, un poco el gran excluido en todo este escenario tras el Brexit, y lo que se abre es un poco un nuevo escenario económico donde nuevamente el Reino Unido vuelve a tomar cierta relevancia y se presenta como uno de los principales interventores económicos a nivel mundial, muy de la mano de la economía americana y del señor Trump. Con este escenario es obvio
que estén contentos. Y además tenemos que tener... Querido Vicente, me sí. parece que lo que estás diciendo se traduce en algo pues muy gracioso, que si después del Brexit la excluida de Europa era el Reino Unido de la Gran Bretaña, ahora parece que la excluida de Europa es Europa. Claro. Que lo único que va a quedar de poderío es el eje Londres-Washington. Vamos a ver, lo que se ha planteado en estos momentos es en un mundo totalmente globalizado donde todas las economías son interdependientes unas de las otras. Ha habido una situación, en este caso la victoria del señor Trump, donde ha dicho, bueno, nosotros lo que vamos es a reconquistar el modelo de crecimiento económico americano. Aquel que antes de la era Obama nos llevó a determinadas posiciones. Y esto es y a partir de ahí lo que ha hecho es, digamos, abrir una línea nueva dentro de lo que sería toda la economía mundial. ¿Cuáles son los tres ejes fundamentales? Yo lo he dicho, una, inversión pública. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Que en estos momentos Estados Unidos sea tremendamente atractivo y las empresas americanas sean atractivas desde el punto de vista de los inversores a medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque se va a destinar unas cantidades importantísimas de dinero y esto va a generar nuevas oportunidades. La bajada de tipos de interés, ¿qué es lo que va a conseguir? Un estímulo del consumo interno. Ese estímulo del consumo interno se tiene que ver revertido sobre los beneficios que se vayan, sobre aquellas empresas que vayan a invertir. Con lo cual, tener en estos momentos un dinero capitalizado en deuda soberana de los distintos países en los tipos de interés que se están pagando no tiene mucho sentido. ¿Todo esto qué es lo que va a hacer? Todo esto lo que va a hacer es subir en definitiva los precios y en definitiva acabar subiendo la inflación. Si la inflación sube, las tasas de interés van a subir y los precios del dinero van a subir. Con lo cual tendríamos a una situación como sería la americana en una posición privilegiada en este escenario, aunque ya veríamos en el medio y largo plazo qué sucedería con las grandes cantidades de deuda que van a asumir, y tendríamos a una Europa que ha sido hasta ahora recalentada de forma artificial mediante la compra de deuda soberana, pues en clara desventaja. Y uno de los indicadores que muestra ya que está en clara desventaja es como vemos que va variando día a día la paridad euro-dólar, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí, esto se va a plantear. Ese es el final siempre de todo, ¿verdad? Pase lo que pase, que baja la libra, que baja el euro y que sube el dólar. Siempre claro. Siempre ese es el final. Pero aquí hay un aspecto que a Europa nos debe de preocupar enormemente. Y es qué va a suceder, y yo ahora voy a centrarme en España, porque bueno, cuando empezamos a hablar de datos macro, parece que todo esto es muy lejano, pero al final a nosotros lo que nos interesa es qué nos va a pasar pues en los próximos meses o en los próximos años. En el caso de España, durante mucho tiempo llevo diciendo que uno de los principales problemas que tenemos es la gran cantidad de deuda que tampoco hemos sido capaces de equilibrar porque no estamos equilibrando el déficit público. Que hablamos, Vicente, de en torno a un 140% respecto al PIB aproximadamente. Bueno, vamos a ver. En las cifras oficiales es en torno a un 100 y poquito. Lo que también es verdad es que hay determinados, en el déficit público hay determinados préstamos entre administraciones que no computan a esos efectos. Pero que en definitiva es deuda. Podríamos estar hablando fácilmente en torno al 140-150% del PIB, lo cual es una deuda bastante importante. El problema ya no es que tengamos esa deuda, sino el problema es qué sucede si lo que nos cuesta financiar los intereses de esa deuda empieza a subir, como parece que pone de manifiesto esta crisis de deuda a la que ya parece evidente que nos enfrentamos. Pero perdóname una pregunta, Vicente, respecto de la deuda. Yo creo que la importancia de una deuda, sea la de un país, sea la de una persona, realmente lo que tiene importancia es si los acreedores siguen teniendo confianza en el deudor y le siguen dando dinero al deudor. Realmente, ¿esto no es así? Vamos a ver, no, lo que sucede es que tú das... los acreedores parece que están tan contentos con los que tienen tanta deuda, empezando por Estados Unidos. Claro, esto es lo que está cambiando. El problema es que ahora Estados Unidos pasa a ser mucho más interesante. En un mundo globalizado es mucho más interesante ya no invertir en deuda americana, sino invertir realmente en renta fija americana, y deja de tener sentido el estar invirtiendo en deuda país Europa. ¿Qué es lo que va a obligar esto? Pues a que nosotros, para que nos presten dinero, tengamos que pagar mayor interés, porque somos menos atractivos para aquellos señores que estarían dispuestos a prestarnos su dinero. Esto, en definitiva, ¿qué es lo que va a hacer? Complicar enormemente el escenario económico español.
¿Por qué? Porque si bien se han hecho importantes recortes en la deuda de las familias y en la deuda de las empresas, no ha sido así en lo que se refiere a la deuda país o la deuda Estado. En definitiva, que nos va a costar más dinero pagar la deuda y ese dinero vamos a tener o bien que restarlo de determinadas prestaciones de servicios públicos o bien por contra lo que vamos a tener que hacer es subir la presión fiscal. Si subimos además la presión fiscal sobre las empresas, que parece ser que es lo que interesa, lo que pretende hacer este gobierno, nos vamos a encontrar con que las empresas van a tener unos tipos de interés de financiación más altos y además, por otro lado, una mayor presión fiscal. Lo que estamos haciendo es que la única forma que tengan de mantener nuestras empresas la competitividad sea una vez más vía bajada de salarios. Pero claro, ya comentabais ayer en la tertulia que la continua bajada de salarios no nos está aportando la suficiente cantidad de ingresos como para mantener el estado del bienestar. Esto quiere decir, y resumiendo, y con ello voy concluyendo, que o somos capaces de reducir drásticamente lo que no hemos hecho en épocas de bonanza, con crecimientos de PIB y con financiación de tipos de intereses cero o próximos al cero. Es decir, no hemos sido capaces de invertir en infraestructuras y no hemos sido capaces de ir reduciendo esa deuda, sino que por contra la hemos seguido aumentando. Bien, o somos capaces en estos momentos de reducir drásticamente nuestro nivel de endeudamiento con una política muy a corto plazo, o realmente el escenario se va a poner muy complicado porque no vamos a poder hacer frente a los tipos de interés que pensemos que se está barajando en torno de que podría llegar a subir nuestra prima de riesgo en torno a unos 300 a un 350%. Hoy está Vicente a un 100, hoy está a 120, 130, ¿no? Sí, claro. Hoy concretamente. Fíjate que hemos subido en menos de una semana en torno a unos 30 puntos. Y subiendo. Bueno, pero eso es la presión natural por la manía de no aprobar los presupuestos. No. En general, yo ahí voy a discrepar. Es decir, los presupuestos no nos estarían afectando. Esto es mucho más dinámico. Esto es el mercado. Esto es aquel señor que tiene liquidez y que en definitiva decide comprar determinado producto financiero o algo que le genere rentabilidad. Está viendo que hay productos que le generan más rentabilidad, la deuda soberana país. Con lo cual, al final, el dinero es muy miedoso y se va siempre al mejor postor. Y el problema es que esto empieza a ser menos atractivo. Pero ¿por qué ha venido a tipos negativos verdaderamente de interés realmente estos 2 últimos años? También lo hemos hecho los 2 últimos años y ahora lo estamos empezando a hacer peor. No, básicamente no lo hemos hecho bien porque no hemos sido capaces de que la inflación suba. Entonces, ¿por qué venía aquí el dinero inteligente? el dinero siempre va en mayor o en menor inteligencia en general allá donde le van a dar una mayor rentabilidad. Entonces, es cierto que jugando en posiciones fuertes en deuda soberana podríamos ser capaces de, con las continuas bajadas como consecuencia de ese tipo de interés, lo que hoy estábamos comprando a un precio, sacarle una rentabilidad en el corto plazo o en el medio plazo vía venta. Pero esto ya no tiene ningún sentido. En la medida en la que nosotros podemos generar esa rentabilidad en menor espacio de tiempo, lo que hacemos es que nos vamos a la renta fija americana y colocamos ahí ese dinero. De hecho, Vicente, en este contexto está ahora mismo comentando el secretario general de Comisiones Obreras, el Fernández Tocho, alias el Vividor, que dice: las pensiones caerán si la Seguridad Social no logra 40.000 millones. Él no dice cómo hacerlo, él no da soluciones, solo transmite malas noticias. Estos son los sindicatos que tenemos, ¿no? ¡Viva España! No, el problema... A ver, lo que está diciendo es cierto, ¿eh? No, sí, está claro. Pero que quiere decir que transmite malas noticias, dice, señor, esto es el qué. Perfecto. Y ahora vamos a ver cómo construimos. El cómo construimos ya es panota. El problema es que el cómo es algo que durante mucho tiempo no hemos estado abordando porque nos escudábamos en determinadas cifras macros de crecimiento. Vamos a ver, lo que se está poniendo en evidencia en estos momentos es que frente a una situación de ciclo recesivo, en el momento en el que hay una economía como es la economía americana que empieza a despuntar, las cosas empiezan a dinamizarse. Y el problema es que cuando hay movimiento y las cosas se dinamizan, aquel que está quieto se le ve mucho más que está quieto.
Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Es decir, España tiene un gran problema y no lo estamos queriendo ver. Y es que no tenemos una actividad económica con una alta tasa de productividad, sino todo lo contrario. Tenemos una industria muy basada en el consumo interno y sobre todo de poco valor añadido, es decir, casi todo lo que tenemos es turismo y servicios. Es decir, no tenemos una industria potente, en definitiva no tenemos un modelo de crecimiento que nos permita tener un crecimiento alto en productividad, ¿vale? Durante muchos años no hemos acometido ese famoso cambio de modelo productivo, sino que hemos ido poniendo parche tras parche y confiando en que la reactivación de Europa y del escenario europeo, bueno, pues hiciera como un vacío de nosotros y nos llevara hacia ese estatus deseado, ¿no? Pero al final acabamos viendo que esto no es así, es decir, que o realmente nosotros cambiamos el modelo productivo o tenemos un problema, y el problema se resume en 3 indicadores muy claros, es decir, excesivo deuda pública y problemas de déficit insoportable, tasas de desempleo realmente alarmantes a la cola de Europa y salarios realmente muy bajos que son la única forma en la que tenemos de ser competitivos en este mercado globalizado. Es decir, con estos 3 ingredientes es más que evidente que algo hay que hacer y no confiar en que la bonanza europea o que el buen marchar de las economías nos saquen de esta, porque evidentemente no es así, ¿vale? Pues estamos frescos, estamos a la cola en justicia social, el puesto 25 de 28, estamos a la cola en educación, estamos a la cola en deuda, estamos a la cola en todo, ¿verdad? ¿No sería mejor que gane Pablo Iglesias? Pues no lo sé. Estamos a la cola en todo. A la cola por lo de coleta se refiere. Yo le voy a contestar, es decir, con algo que además los que me conocéis sabéis que lo suelo utilizar mucho, e incluso en ocasiones lo llevo en el WhatsApp y todo. Es decir, si frente a un problema haces lo mismo, los resultados que vas a obtener van a ser siempre los mismos. Es decir, yo no sé si será una buena solución que gane el Coletas o que gane otro. Lo que tengo muy claro es que si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo, si seguimos con políticas económicas continuistas, lo que vamos a tener es más de lo que estamos teniendo. ¿Y por qué, Vicente, no seguimos planteando el decir cómo vamos a mantener la seguridad social y las pensiones? Señores, mejor preguntémonos cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a reducir un 20% de empleo, que es una situación casi de posguerra, ¿bien?, y cómo vamos a generar empleo, y ya poco a poco, con empleo, irán recaudando más la seguridad social, se irán manteniendo las pensiones. Aquí el objetivo, ¿cuál es? Con todo el respeto del mundo, el inserso. Seamos objetivos, como es un caladero de votos amplísimo, ¿bien?, ¿en qué se centran los sindicatos? Por un lado, para mantener su, podríamos decir, prestigio muy entre comillas, ¿bien?, a nivel nacional, pues ¿qué hacen? Hacen ver a la opinión pública, para ya el jubilado, que se preocupan por sus intereses, por las pensiones. Señores, si usted realmente se preocupa por las pensiones, hablemos de generar empleo y de cómo, como estabas comentando, un plan de industria en condiciones. Estamos hablando de un gobierno que recientemente formado, había muchísima prisa por formarlo, y cuando queda el Ministerio de Industria, no crea una Secretaría de Estado de Industria. Esa es la confianza real que tiene nuestro presidente en la industria de España. Sí crea una Secretaría de Estado para turismo, sí la crea en energía, en distintos sectores, y no para industria, que la industria es la que te levanta el país. En el fondo, esa es la confianza que se tiene en lo nuestro para que levanten a los nuestros. Moraleja, queremos seguir viviendo a la sopa boba de Europa, y llega un momento en que te dicen, chicos, hasta aquí y hemos terminado, claro. Nos lo estáis poniendo tan negro que no sé si lo que van a crear es una Secretaría de Estado de Eutanasia. Vamos a ver, yo sí, si os parece. Es decir, yo creo que hay una cosa en la que desde luego todos los economistas estamos de acuerdo, y mira que es difícil ponernos de acuerdo, y es que el sistema de pensiones públicas va a sufrir un recorte importantísimo, y hablamos de recorte importantísimo, es decir, y de donde no hay, no se puede sacar, ¿vale? Esto estamos totalmente de acuerdo. Y dos,
que la tasa de desempleo no es sostenible, pero además no vemos ningún indicador por el que se vaya a reducir considerablemente. Y cuando digo que no veo que se vaya a reducir considerablemente, es que lo que en definitiva estamos creando es un empleo de alta rotación. Cuando analizamos las cifras del paro y decimos, bueno, han habido 600.000 empleos menos, si hablamos al final de lo que sería la masa salarial que gestionábamos antes con 600.000 puestos de trabajo versus la masa salarial que estamos gestionando ahora con 600.000 puestos de trabajo más, vemos simplemente que la variación es un 2%. Lo que hemos hecho es repartir lo mismo entre más gente, con lo cual la parte de ingresos va a seguir siendo poco más o menos la misma. Pero si además hemos incentivado vía reducciones de cotización de seguridad social y demás, esa rotación, bueno, pues lo que estamos haciendo es que encima ahí todavía estamos perdiendo recaudación. Y ese es uno de los principales elementos por los que somos absolutamente incapaces de cumplir el déficit público, porque seguimos gastando más y lo que es más grave es que cada día ingresamos menos, fruto de una reforma laboral que inicialmente sirvió para lo que sirvió, pero que se ha puesto de manifiesto que en estos momentos no es operativa. Entonces, mi general, respondiendo un poco a la pregunta que usted decía, es decir, ¿sería bueno cambiar a Alcoleta? Mire, yo no sé si sería bueno o no, lo que tengo una cosa está muy clara, y es que esa reforma laboral hay que cambiarla. Yo no sé si por una más permisiva o por una menos permisiva, es decir, desde luego habrá que analizarlo. Lo que tenemos muy claro es que lo que no funciona hay que cambiarlo. El modelo productivo español, pues probablemente ya no tenga mucho sentido basarlo en una industria, porque este camino lo perdimos ya hace muchos años. Pero yo ayer leía una noticia que me llamó poderosamente la atención, y es que China está copiando el modelo de trasplantes y parte del modelo sanitario español. Hay toda una industria asociada importantísima en torno al sector sanitario que una vez más no estamos potenciando y no estamos desarrollando para que mañana acabe siendo el modelo productivo que nos sirva. Seguimos pasando la economía en lo que ya implementó el señor Fraga, que es turismo, 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 y Dios quiera que no tengamos un disgusto con estos señores islamistas y dejemos de perder gran parte del turismo rebotado que llevamos, que quiero recordar que ha representado un 10% del PIB. Vicente Montañez, mañana te vemos por aquí en el estudio, mil gracias, y tomo nota bien de lo que nos comentas ahora de la industria de sanidad, que efectivamente se está empezando a extrapolar ese modelo a otros países con matices, bien. Quiere decir que, bueno, pues en España seguimos haciendo cosas buenas, claro, pero que tenemos que empezar a creernos que realmente somos buenos en algo y podemos ser competitivos, incluso pioneros. Efectivamente. Y así es como se construyen las cosas importantes. Empezando por Moncloa, modelos de negocio. Pero insisto, Vicente, que no nos vayan a crear la Secretaría de Estado de la Eutanasia, que lo que más tememos no es que nos bajen las pensiones, sino que nos maten. Bueno, todavía nos quedará para tomarnos el café con los churros. Vicente, mañana te vemos por aquí. Perfecto. Un fuerte abrazo.